Hola, soy Valesca Lisset, especialista en trabajo emocional con adolescentes y preadolescentes. Y hoy vamos a hablar sobre el arte de conectar, comunicación asertiva con tu preadolescente. Y bueno, antes de empezar de lleno, me gustaría decirte qué es un preadolescente, qué se considera preadolescente. Bueno, un preadolescente es aquel que está en la etapa de transición, es decir, ya no es un infante menor, pero todavía no tiene toda esta carga hormonal de la adolescencia. ¿Qué edades comprende? Más o menos va entre los 9 y los 11 años. Ya sabes que no hay precisión con esto, todos los seres humanos somos diferentes, puede empezar un poco antes y terminar un poco después, pero más o menos es el rango de edad. Y bueno, ¿qué hay que tomar en cuenta o qué puedes ver para saber si tu hijo está en esta etapa? Lo primero que hay que ver como mamá, que puedes darte cuenta, es que está cambiando la forma en la que ve el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Empieza a hacerse preguntas a él mismo o a ella misma, preguntas que antes no se hacían. Y también, ¿qué pasa? Comienza a cuestionarte a ti como mamá. Comienza a cuestionar eso que dices, a lo mejor, pues esto no es tan así o demás. Ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Ya hay una diferencia en su criterio. Más bien, déjame decirte así, está empezando a generar su criterio. Por eso es que pregunta y cuestiona. Así que en esta etapa será vital la forma en la que decides cómo decirle las cosas. ¿Por qué? Porque va a tener un impacto diferente. Y sobre todo porque fíjate que lo que llega a suceder mucho en esta etapa es que como mamá puedes caer en polarizaciones e incongruencias sin darte cuenta. Y déjame te explico un poco más a qué me refiero. Una polarización es decir siempre o nunca. Y claro que cuando estaban en etapa de infancia era necesario hacerles saber es siempre, nunca o bueno o malo, estas cosas tan polarizadas. ¿Por qué? Porque nuestra misión como mamá es salvaguardar a nuestro hijo. Entonces, claro que le tienes que decir, nunca se te ocurra meter los dedos al enchufe, nunca, nunca se te ocurra caminar con un tenedor o un cuchillo en la mano, ¿no? Que a veces sucede cuando son chiquitos. Entonces, en ese momento, claro que es necesaria la polarización porque lo estás protegiendo. Y también le tienes que decir, oye, sí, siempre tienes que comportarte adecuadamente. La trompetilla no, ya ven que cuando son chiquitos el pellizco, el jalón de cabellos, eso no, no se hace, ¿no? Entonces es bien importante marcar estos límites tan determinantes cuando estamos en infancia. Pero ¿qué sucede cuando comienzan a crecer y a cuestionarse cosas y a darse cuenta de más allá de lo que antes lo hacían? Puede suceder. Déjame darte un ejemplo de una incongruencia que sucede por polarizar, que tú le has dicho, Ay, hijo, es que nunca debes mentir, siempre debes decir la verdad. pero resulta que estás en el teléfono con una amiga o estás en una conversación en una cena y compartes cómo tu jefe, que es una pesadilla y que te busca día, tarde y noche, te estaba buscando a una hora no adecuada o te estaba buscando en algún momento que era tu hora de comida, lo que sea, y que tú dijiste que no estabas, que estabas en una reunión. Y tú no estabas en una reunión, estabas comiendo y lo estás platicando. Tu hijo o tu hija escucha y ¿qué sucede con eso? Oye, mamá me dice que nunca mienta, que siempre debo decir la verdad, pero ella acaba de decir una mentira. Extraño, ¿no? Eso es una polarización. Que claro que antes pues nuestros hijos no se daban cuenta, pero en esta etapa ya comienzan a escuchar y a darse cuenta que, bueno, entonces pues ni tan malo, ¿verdad? Eso que parecía malo parece que no es tan malo porque lo está usando. Eso que es muy bueno parece que no es tan bueno, ¿no? Como que generalmente podemos decirles a nuestros hijos, oye, hijo, tienes que hablar bien, tienes que contestarle bien a los demás. Pero ¿qué sucede cuando en la escuela hay un chico o una chica que los molesta? ¿No? Y por más que le hable bien, le dice, por favor, no me molestes, ya le dijo a la maestra y demás, no funciona. Pues resulta que ni tan bueno hablar bien, porque es necesario que alce la voz, que se defienda y que empiece a hablarle mal a esa persona. ¿Por qué? Porque necesita ponerle un límite firme y fuerte para que esa persona se aleje y deje de hacer lo que está haciendo. Entonces, eso que era tan malo parece que ya no es tan malo, ¿sale? Por eso es bien importante, conforme crecen y entran en esta etapa de preadolescencia, evitar estas polarizaciones en la comunicación, en la forma en la que les decimos. ¿Qué más puede pasar? A veces ya a esta edad comienzan a compartirnos sus historias, sus anécdotas o lo que les empieza a suceder, ¿no? Que si el amigo hizo, que si el amigo dijo o demás. Y a veces, ¿qué pasa a nosotras como mamás? Pues que nos da miedo, ¿no? ¿Cómo que hizo eso? ¿Pero cómo se le ocurrió? ¡Qué barbaridad!
Y entonces, en ese tratar de que no les pase a ellos algo parecido o que no caigan en problemas, a lo mejor empezamos a aventarles, como antes decíamos, un sermón, ¿no? O un regaño larguísimo. Decimos, no, pero es que no deberías, no esto, no el otro, no aquello. ¿Qué sucede con esto? Pues que puede empezar a generar distancia con nuestro hijo o nuestra hija. ¿Por qué? La verdad, dime, ¿a quién le gusta que cuando quieres platicar o estás contando una historia, termine esto en un sermón y me tengo que quedar aquí escuchando lo que me tiene que decir por un largo periodo de tiempo? Pues la verdad es que quizá la próxima vez piense 2 veces antes de compartirte o contarte eso que quería platicarte. Entonces, cada vez más es importante que escuches y a lo mejor, claro, es importante que reflexione, pero podrías empezar a hacerlo a través de preguntas o compartirle con interés de su historia algo más, ¿sale? Esa es la forma en la que puedes empezar a cambiar cómo comunicarte con él. De chiquito, pues te escuchaba más, pero ahorita es momento en el que puedan empezar a intercambiar más información para ayudarle a generar un criterio más amplio, ¿sale? ¿Qué otra cosa? Bueno, a lo mejor si te platicó de su amigo que hizo lo que sea y tú le dices, eso está mal, nunca debió hacerlo o así, puede ser que se sienta juzgado y a lo mejor si es su amigo o su amiga quien quiere mucho, pues a lo mejor también le resulta pues más complicado escuchar tu juicio sobre lo que hizo o dejó de hacer su amigo. Entonces, esto puede generar distancia y falta de confianza. Y en esta etapa es bien importante conservarla. ¿Por qué? Porque se acerca la etapa de adolescencia y naturalmente en la adolescencia va a haber un distanciamiento. Por eso yo le llamo en este momento, en la preadolescencia, el arte de conectar, de comunicarnos asertivamente con ellos o con ellas. ¿Por qué? Porque será vital para la siguiente etapa. Si naturalmente van a generar distancia, si comenzamos desde ahorita con estas actitudes que te platicaba, imagínate cuando estén en la adolescencia, ¿dónde va a estar esa distancia? Va a ser mayor. Sin embargo, si ahorita aprendemos a conectar con él o con ella y hablamos asertivamente, nuestra comunicación es precisa, porque no quiere decir que nos van a contar y les vamos a permitir todo y no les vamos a decir nada. No, no, no. Eso no tiene que ver. Sin embargo, lo que sí vamos a hacer es escuchar y empezar a hacer estos intercambios más productivos para que no se sienta juzgado y no genere distancia, pero sí se siente escuchado y conectado contigo. Y bueno, espero que te sirva este video, que te haya dejado muchos tips y muchas ideas de qué hacer con tu hijo preadolescente, cómo manejar esta comunicación asertiva, cómo conectar e ir construyendo para esta nueva etapa que se acerca para él o para ella. Y si quieres conocer más información o más a detalle sobre preadolescencia o adolescencia, suscríbete a mis redes sociales, te las dejamos por aquí para que formes parte de nuestra comunidad.